Durante los pasados 3 años aquí en el canal hemos cubierto todo lo que está pasando con Apple, su tienda de aplicaciones el App Store y todos los movimientos de regulación en busca de cambiar cómo es que funciona esta tienda, como también la batalla contra Epic Games. Sin embargo, esta semana tuvimos el final de la batalla contra Epic Games contra Google y sorprendentemente Google fue la que perdió en este caso, algo bastante extraño ya que en el caso de Android puedes instalar aplicaciones fuera del Play Store sin ningún problema. Considerando todo eso, ¿por qué entonces Epic ganó contra Google pero perdió contra Apple? En este video te estaré contando cuáles son las diferencias sustanciales entre ambos casos legales. Así que comencemos. Durante el juicio con Google quedó sumamente claro que la compañía se ha dedicado a hacer negocios un poco injustos con otros desarrolladores y compañías bastante grandes, dejando claro que este mercado de aplicaciones no es uno muy justo que digamos. Por ejemplo, se demostró en el juicio que Spotify, una compañía bastante grande, no le paga a Google nada por usar su propio sistema de pago, cuando otras compañías un poco más pequeñas tienen que pagar más de un 10% por cada compra. Es cierto que durante el juicio contra Apple también se determinó que la compañía tiene negocios un poco secretos con otras compañías bastante grandes, pero nada como lo que vimos durante el juicio contra Google. Sin embargo, en el juicio también se encontró el negocio más extraño de parte de Google, el cual también tiene un nombre bastante curioso llamado Proyecto Abrazo. Con esta iniciativa, Google le pagaba a varias compañías bastante grandes y desarrolladoras de juegos para que mantuvieran sus aplicaciones dentro del Play Store y que no se fueran a hacer sus propias tiendas de aplicaciones. En realidad, gracias a todos estos negocios que tenía Google, se encontraron documentos que revelan que la compañía le tenía miedo a Epic Games y a su poder en el mercado, ya que ellos creían que si Epic Games lanzaba su propia tienda de aplicaciones y juegos, otros fabricantes y otros desarrolladores de juegos estarían haciendo lo mismo y se estaría vaciando el Play Store. Debemos recordar que algo así no puede suceder en el ecosistema de Apple. Un desarrollador no puede lanzar su propia tienda de aplicaciones, y en el caso de Google realmente la compañía quedó bastante mal y la imagen se le afectó cuando se descubrieron todos estos negocios secretos. Otro factor que también pudo haber jugado un papel para que Google perdiera es que los documentos que la compañía compartió como evidencia, en ocasiones algunos de estos se encontraban con información borrada. Google como empresa tiene una política de que cada 24 horas se borran los mensajes si son mensajes que se están hablando dos personas de forma individual, y en múltiples ocasiones se vio en conversaciones grupales que las personas pedían irse a una conversación individual con tal de que no quedara evidencia, ya que los mensajes se estarían borrando. Incluso en un momento el juez mencionó que es imposible saber cuántos otros negocios secretos y turbulentos tiene la empresa, ya que hay una política de que se borren los mensajes, así que nunca sabremos cuánto realmente está ocultando Google. En realidad esto afectó mucho la credibilidad de Google y estoy seguro que influyó la decisión a favor de Epic Games en este caso. Por otro lado, en el caso de Apple, la compañía tuvo un poco de mejor control con parte de su evidencia y en ningún momento se insinuó que la compañía estaba borrando mensajes o ocultando información. Hablemos ahora sobre el factor más importante, diría yo, en las diferencias en los resultados del caso de Google y de Apple, y es que en el caso de Google el juicio se determinó mediante un jurado, y en el caso de Apple versus Epic Games la decisión final la tomó la propia juez. Esto significa que un grupo de personas normales y corrientes fueron las que vieron este juicio y tomaron la decisión luego de ver todas las prácticas anticompetitivas que estaba haciendo Google con todos estos negocios bastante fraudulentos y secretos con otras compañías. Con respecto a Apple, la propia juez fue la que determinó el caso, una persona que se supone que sea justa
conoce la ley y la está interpretando considerando todos los factores que se vieron en ese juicio. Sin embargo, aunque este punto es sumamente importante, considero que hay otro más importante y sería la parte de la definición de mercado. Cuando hablo sobre definición de mercado me refiero a cuál es el mercado que tanto Google o Apple están dominando de forma anticompetitiva. En el caso de Google, el jurado determinó que Google está operando de forma anticompetitiva en el mercado de distribución de aplicaciones Android y también en la parte de sistemas de pago dentro de estas aplicaciones. Como solo puedes conseguir aplicaciones de Android en teléfonos Android y la gran mayoría de ellas se distribuyen a través del Play Store, se determinó que Google tiene un monopolio con respecto a su distribución. Esto se debe a que Google, aunque la compañía ha empezado a vender teléfonos ahora con un poco más fuerza, también hay otros fabricantes como Samsung, Motorola y más que también tienen acceso a estas aplicaciones de Android, pero solamente se distribuyen en la gran mayoría de las partes a través del Play Store, un mercado que Google está dominando. Es cierto que en Android puedes instalar aplicaciones fuera del Play Store, pero la gran mayoría de las personas las consiguen a través de esta tienda. Incluso diría yo que la gran mayoría de las compras que se hacen dentro de una aplicación de Android se hacen a través de aplicaciones que se consiguieron a través del Play Store. Por otro lado, en el caso de Apple versus Epic Games, se estaba batallando para ver si Apple tiene un monopolio en el mercado de transacciones digitales en juegos móviles. En este mercado de transacciones de juegos móviles no es alocado que una compañía controle fuertemente su tienda y que cobre más o menos como un 30% de comisión por cada compra, ya que es lo que sucede en otras tiendas como la del PlayStation, Nintendo y más. Es ese factor lo que contribuyó en mi opinión a que Apple ganara su caso, ya que no se puede hablar de que Apple tiene un monopolio en ese mercado cuando toda la competencia opera de forma similar y realmente hay otras opciones en el mercado. En fin, aunque ambas batallas legales fueron en contra de Epic Games, los procesos legales fueron bastante diferentes, como también la parte de los mercados en los que se suponía que tanto Google y Apple estaban operando de forma anticompetitiva. En cuestión de qué estará cambiando ahora que Google perdió y Apple ganó, con respecto a Google se espera que la compañía pague unas multas bastante grandes y que sea un poco más flexible a la hora de permitir otros sistemas de pago y también la parte de distribución de aplicaciones a través del Play Store. En el caso de Apple, ahora de que este caso está prácticamente en la parte final, solamente estaremos viendo un cambio que se le permita a los desarrolladores decirle a los consumidores que pueden ir a una página web para hacer una compra y de esa manera evadir un poco la tarifa que Apple cobra por cada compra. No obstante, esto no es lo único que estaremos viendo con respecto a procesos de regulación de Apple, ya que se espera también lo que estará pasando en la Unión Europea, que se supone que permite la instalación de aplicaciones fuera del App Store. Si quieres conocer todo lo que está pasando con respecto a eso, tengo un video aquí ya en el canal en el cual te explico cuándo estará llegando todo esto y qué exactamente estará pasando. Espero que con este video hayas entendido mejor las diferencias entre el caso de Apple versus Epic Games y el de Google. Sin embargo, si tienes alguna duda o un comentario, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.